Hola, hoy os traigo una partida a Kingfire Delve Vainglorious Grotto. Un juego de Incredible Dream, que es la editorial que me ha mandado este juego para que pudiera haceros este vídeo. Y la idea es un juego pequeñito, ¿vale? De una baraja, dos barajas, que te viene un monstruo con los enemigos y dos personajes para que se pueda jugar de 1 a 2 jugadores. El año que viene van a empezar a sacar más contenido de esto, con nuevas barajas de nuevos enemigos y también nuevos personajes. Si juntas dos juegos de estos, puedes jugar hasta 4 jugadores. Y bueno, el juego es bastante sencillito, así que os lo voy a explicar mientras juego y así os hacéis una idea de cómo es. Y si os interesa, pues bueno, lo podéis prepedir. Hay un preorden en la página de Kingfire Delve, que lo tenéis aquí debajo. Por $20 cuesta el juego, ¿vale? Así que le podéis echar un vistazo si queréis. Este es el setup de la partida, ¿vale? Tenemos aquí este es el enemigo que nos tenemos que enfrentar, ¿vale? Está boca abajo, está en la parte de atrás, porque hay 3 enemigos diferentes. Aquí tenemos los otros 2, que ya los he descartado. Por la parte de detrás está el enemigo. Y para llegar a él tenemos que atravesar... Bueno, la historia es que tenemos que adentrarnos en un pozo e ir bajando por el pozo, y cuando lleguemos abajo del pozo nos enfrentamos al enemigo. Entonces este es el pozo. Cuando se acabe este mazo de cartas, llegaremos al enemigo, le podremos dar la vuelta y enfrentarnos a él. ¿Y cómo nos enfrentamos a él? Pues vamos a irnos enfrentando. Tenemos estas 4 opciones de diferentes retos que podremos ir desvelando, y nos permitirán ir vaciando esta carta, estos mazos. Esta es la pila de descarte, ¿vale? Empezamos con 3 ya descartadas en el modo normal. Y esta es mi zona de juego, ¿vale? Como digo, hay 2 personajes para elegir. Yo he cogido a esta, que es Asa of Brillbook, que tiene una habilidad especial que dice: cuando intentas un reto con al menos 1 de progreso en él, puedes añadir un progreso adicional a ese reto. Pues esta es la habilidad de mi personaje. Esta es la linterna, que es una habilidad que empieza boca abajo porque está apagada, pero cuando la encendemos se da la vuelta y es ya la veremos, ¿vale? La usaremos seguramente en la partida. Es la habilidad más poderosa que tiene este personaje. Y esta es el mazo de habilidades del personaje, ¿vale? Son propias suyas. El otro personaje tiene habilidades distintas. Por aquí tenemos las cartas de exhausto, ¿vale? Que luego veremos para lo que son. Y estas son cartas que se usan para el combate final. Las dejo aquí apartadas, de momento no las vamos a usar hasta que lleguemos al combate final. Entonces, ¿cuál es el turno de este juego? Nos vamos a ir enfrentando a retos, ¿vale? Hay 2 tipos de cartas. Las cartas de evento, que son como esta, ¿vale? Que es una carta de tipo evento, que simplemente ejecutamos lo que pone en su carta y sacamos una carta nueva para reemplazarla. O podemos enfrentarnos a un reto. A la hora de enfrentar el reto, básicamente voy a jugar una carta de las que tengo en la mano, ¿vale? Empiezo con 8 cartas en la mano porque juego en solitario. Y me dan, tienen que coincidir en color, ¿vale? Si quiero hacer un reto rojo, tengo que sacar una carta roja y me da esto de progreso, ¿vale? Tengo que llegar hasta 6 de progreso para hacer esta, por ejemplo. Pues sacaría una carta de acción. Luego puedo seguir jugando cartas de bonus, ¿vale? Como apoyo. Aquí abajo te vienen los blancos, por ejemplo. Hay 3 tipos de cartas, ¿vale? 3 colores: rojo, verde y azul. Pues los blancos son comodines, ¿vale? Te sirve para todos los colores. Pues simplemente, si quiero jugar esto como un apoyo, la pongo aquí debajo y le sumo un +2, ¿vale? Da igual lo que ponga en el resto de la carta, solo importa el color y lo que ponga aquí debajo. ¿Qué pasa? Puedo hacer esto hasta 2 veces, ¿vale? Por ejemplo, no lo podía hacer porque es verde, pero bueno, para el caso, para el ejemplo lo puedo poner. Entonces sería 2 más 2, 4 y más 1, 5. Empezaría con 5. Puedo hacer como máximo 2 apoyos en acción. Esto lo puedo hacer porque es en solitario. Si estuviera jugando con más gente, no te puedes apoyar a tu misma acción. Tienes que hacer los apoyos a otros jugadores. Después de hacer eso, lanzaría los dados, ¿vale? Si me sale... Estos 3 dados son diferentes a este, ¿vale? Si me sale el color, que es rojo lo que estoy haciendo, esto es un éxito. Y los otros 2, pues no serían éxitos. Y este es un color de luz, oscuridad, ¿vale? Tiene el lado de la oscuridad y el lado de luz. Luz, siempre éxito. Oscuridad es un fallo. Así es que con esto tendría 2 éxitos. Como digo, 2 más 2, 4, más 1, 5 y 2 éxitos, 7. Pues superaría este y superaría el reto. ¿Qué pasa? Cuando superas el reto, te llevas la recompensa, que es esto de aquí, que sería 2 flechas para abajo. Significa que descartaría 2 cartas de las del pozo.
Y si no lo llegas a pasar, sufre la penalización, que esto es que te quitas una vida. Pues te bajarías, yo empiezo con 10 vidas, te bajarías a 9 y si llegas a 0, pues pierdes la partida. Pues esta es la forma de jugar. Si no lo superas, pues si hubiera hecho 4 de progreso, por ejemplo, pues pondría 4 y en el siguiente turno lo podría volver a intentar ya con 4 de progreso en la carta, ¿vale? Jugar la acción es opcional, simplemente puedes también lanzar los dados sin jugar acción. Lo que pasa es que si no juegas acción, tampoco puedes jugar los apoyos, ¿vale? Y este es el juego, así vas avanzando. Cuando descartas una de estas, las pones aquí en completadas, ¿vale? Aparte, y las repones. Así que vamos a empezar a jugar, ¿vale? Os comento. El poder que tiene el boss antes de empezar a luchar con él, está en negrita, ¿vale? Todos los textos que están en negrita son cosas que están en activo siempre, en todo momento, hasta que se descarte esa carta, ¿vale? Pero están en activo aunque estés haciendo otro reto de otra carta. Entonces, lo que dice es: cuando intentas un reto, gana más 1 a la dificultad por cada otro reto con el mismo nombre en juego, ¿vale? Se repiten, en este caso no hay ninguno repetido, así es que no me afecta. Tenemos 2 eventos. El jardín de noche. Puedes descartarte una carta de exhausto que hayas ganado, pero entonces adjuntas esta carta al Vainglory, al jefe. ¿Qué pasa? En el combate final, las cartas que se adjuntan al jefe pueden dificultar mucho el combate final. Así que esto no es algo positivo. Pero, como hay 3 jefes distintos, 2 de ellos se ven modificado el combate por las cartas adjuntas. Pero el otro no le da igual cuántas cartas hayas adjuntado, ¿vale? No le pasa nada. Así es que bueno, es un poco riesgoso. Es un poco de riesgo adjuntar cartas, ¿vale? Así que no sabemos qué puede pasar. Aquí hay otro evento. Gana 5 corazones o descártate de 2 cartas de exhausto. Entonces adjunta esta carta y la carta de encima del pozo a Vainglory, al jefe, ¿vale? Luego tenemos aquí 2 combates, ¿vale? El primer combate es en negrita. Cualquier otro reto que haga daño hace un daño adicional. Y el unicornio, pues nada, no tiene texto de ambientación, pero no tiene nada. Entonces, bueno, el unicornio me da 3 de vida si le venzo, y este avanzo 2 en el pozo. Así es que voy a empezar con este combate. Y vamos a ver qué cartas tenemos. Para jugar contra este, que tiene que ser roja, ¿vale? Este, por ejemplo, es verde, pero también es rojo, ¿vale? Tiene los 2 colores, así es que también lo puedo usar. Puedo usar también las blancas. Y nada más, pues bueno, para jugar contra este puedo jugar o esta, que me da un +2 si intento una trampa. Este es de tipo combate, así es que no me conviene usar esta porque la quiero guardar para las trampas. La daga de Asa dice: después de esta acción, a menos de que tu mano esté vacía, puedes devolver esta carta a tu mano. O sea que no la pierdo, ¿vale? No se recuperan, no recupero cartas normal, ¿vale? Cuando llegue el momento ya lo diré, pero básicamente para recuperar las cartas tienes que tienes que coger una carta de exhausto de estas, y siempre es negativo, ¿vale? Y añade condiciones de derrota adicionales a quedarte sin vida, ¿vale? Así que bueno, es siempre recuperar cartas, siempre es positivo. Esta descarta después de fallar un reto para o cargar la lámpara o descartarte de una carta de exhausto que hayas ganado. Esto está muy bien. Si fallas un reto, ignora su penalización. Vale, pues creo que voy a jugar esta. La puedo usar porque es blanca como apoyo, ¿vale? Y me da +3 al combate, que está muy bien. Así que voy a usar la daga de Asa, que me da 2. Le voy a añadir este apoyo que me da +3 porque es un combate, ¿vale? Y es de tipo blanco, así que vale para cualquiera. Aunque la carta sea verde, pero el apoyo es de tipo blanco. Eso ya voy con 5 y hasta 6, pues venga, tendría que sacar un éxito. Así que yo creo que vamos a ver. Venga, pues he sacado un rojo, así es que es un éxito justo. Así es que 2 +3, 5, más este éxito, 6. Me sirve para vencerla. De estas me descarto, pero... perdón. Me descarto de esta, pero esta la recupero en mi mano, ¿vale? Así que no se va. Y esta lo que dice el premio es que avanzo 2 en el pozo. Así que me descarto de 2 en el pozo. Esta la dejo aquí boca abajo, así que se vea. Aquí boca abajo son las tareas, los retos que he completado. Y ponemos una nueva. Y sale esta. Otro combate. Nivel 9. Dificultad 9. Cuando lanzas para este reto, cuando sale uno de luz,
vale más 2. Y si sale de oscuridad, vale menos 1. Así que bueno, tenemos otro combate ahí difícil, porque ya las cartas de combate que tenía se me han ido. Puedo intentar hacer este también, ¿vale? Antes de esta acción añade 2 progreso a cualquier reto. Esta me puede interesar para añadir a este un poco más de progreso, pero voy a tener que jugar una de estas otras. A ver, vamos a pensar. El unicornio me da vidas, lo que pasa es que me da igual las vidas que me dé, ¿vale? Pero bueno, aquí hay una manera fácil de conseguir vidas, así es que puedo intentar este, aunque me vaya a quitar vidas, pero me lo puedo cargar en varios turnos. Así que bueno, vamos a jugar otra vez el asa de daga, la daga de asa, y vamos a añadir algo más. Esta me sirve si fallas. Ignora su penalidad. Bueno, su penalización. Bueno, venga, vamos a intentar esta. Juego esta, ¿vale? Que me ignoro la penalización, ¿vale? No lo voy a apoyar, simplemente voy a lanzar los dados, así que voy con 2. Vale, tengo una luz, así que me da otro. Ahí va, no sabía que había salido aquí. Bueno, creo que no era rojo. Estos son otros 2 y 2, 4. Y este es 6. Vale, pues le hago 6 de progreso. ¿Qué pasa? Me quito una vida, pero gracias a esta habilidad, si fallo el reto, ignora su penalidad. Así es que no me quita nada. Ahora, bueno, este es más fácil ahora. Ahora puedo jugar la daga de asa, que me va a volver. Lanzo los dados de nuevo. Y bueno, estos son otros 2 y 3 y 5. Bueno, de sobra. Así es que con esto la daga de asa vuelve a mi mano, ¿vale? Por su habilidad. Y este lo que hace es que avanzo en 3 en el pozo. Pues avanzo 1, 2, 3. Veis que los turnos son rápidos, ¿vale? El pozo, hay bastantes cartas en el pozo, así es que hay que ir un poquito rápido para ir avanzando. El puzzle, el laberinto. Si lo completas, completa todas las otras copias del laberinto en juego. Si fallas, descarta una carta adicional por cada otra copia del laberinto en juego, ¿vale? Su penalización es que te descartas de 2 cartas de la mano. Así es que bueno, puedo ir a por ella. Es tipo azul. Vale, esta me dice que no lance. Es de tipo puzzle. No tengo ninguna carta de tipo puzzle. Pero puedo intentar esta. Añade una a todas las trampas. Bueno, no voy a añadir una, pero bueno, voy con 2. Voy con 2 y me va a hacer descartarme. Así es que no me interesa mucho. Pero bueno, alguna hay que sacar. Bueno, voy a hacer esto. Venga, voy con 2. Y con 2 más. Ah, no, esta es después de fallar. Después de fallar un reto. O sea, que no es. O sea, que me la puedo descartar después de fallar cualquier reto y ya está. Y simplemente cargo el farol. Está complicada la cosa, ¿eh? Nada, voy con este. 2, 3. Y bueno, aunque no lo voy a recuperar. 2, 3 y más 2, 5. ¿Vale? Necesito 2 éxitos. Vamos allá. A ver este que me ha caído. Vale, pues no. Ah, bueno, no, sí. 4 éxitos, vale. O sea, que me ha sobrado. Añade un progreso a todas las trampas, ¿vale? No hay ninguna trampa. Así es que todas estas me descarto. Este lo paso de sobra, ¿vale? Con todos los que tengo. Vale, no hay más laberintos. Así es que me descarto esta y avanzo en 2. 1 y 2. Y repongo. Otro combate, vale. Vamos a ver. Lo que dice, si fallas, sufre más 2 de daño por cada otra copia, por cada otro combate que haya. Tendría que ir a por este, pero claro, también me da vida. No tengo muy buenas cartas para lo que tengo. Voy a intentar a por este, voy a avanzar un poquito. Antes de esta acción añade 2 de progreso a cualquier reto, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar este un poquito tocado. Y le voy a añadir pues las 2 cartas que me quedan. Mi intención es dejarle tocado porque no me lo quiero llevar. Entonces con esto serían 4. 2 más 1 más 1. 4 y vamos a ver qué lanzamos. No lo quiero vencer. Así que vamos a ver. Tenemos 2 éxitos, ¿vale? Perfecto. 2 éxitos. 2 más 2, 4, 5 y 6. Justo. Lo dejamos ahí tiritando. ¿Qué pasa? Él me quita una vida.
¿vale? Me quedo así. Una vida. Pierdo ya todas las cartas, me quedo sin cartas en la mano. Y este se queda aquí, ya me ha hecho el daño y se ha quedado ahí. ¿Qué pasa? Como me he quedado sin cartas en la mano, lo que tengo que hacer al principio de mi turno, esto es solo obligado, ¿vale? Pero lo podría haber hecho antes si hubiera querido. Gano una carta de exhausto, que básicamente es esta de consumido, que dice: hay 6 cartas en total de exhausto, ¿vale? 3 de ellas son de este tipo. Básicamente lo que dice: si hay alguna vez 3 copias de esta carta en juego al mismo tiempo, pierdes el juego, ¿vale? O sea que si saco 3 de estas, voy a dejar por aquí, 3 de esas, pierdo automáticamente el juego. Pero al ganar la carta de exhausto, lo que puedo hacer es robar otras 8 cartas de mi mano, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora con estas, pues vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a ver lo que podemos hacer. Yo creo que vamos a ir a por este ya a machete. Así es que vamos a ver qué cartas tenemos rojas. Esta, antes de intentar un combate, avanza en la carta. +2 si intentas un puzzle, ¿vale? Esta es buena para puzzle. +2 si intentas un reto sin progreso en él, ¿vale? Ah, por cierto. Bueno, vale. Recordemos la habilidad de mi personaje. Añade un progreso cuando hago un reto que ya tiene progreso en él, ¿vale? Creo que hasta ahora no lo he tenido que usar. +2 si intentas un reto sin progreso en él. Y estas no me valen, vale. Pues yo creo que voy a empezar con esta, que me da un +3, ¿vale? Lo primero, como voy a intentar esta, ya me añade uno más. O sea que esos son 3 y 3, 6. Creo que necesitaría un 2 más. 2 más, pues venga, voy a descartar de esta. Voy con 3 y 5. Uf, por acaso. Nada. Voy con 5. Así que le añadimos 5 más. En total tengo 3, 6, 8 por 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? He fallado. Como hay otro combate, son +2. Y me quita 2, me quita 4. Me quedo con 5. Vale. Estas se descartan. Y ahora sí tengo que ir a por estos. No gasto ninguna acción porque simplemente por tener ya progreso en él, mi personaje me da 1 más, ¿vale? Por la habilidad del personaje. Así que esto ya se cumpliría, ¿vale? Lanzo los dados por lanzarlos. No me da nada. Aunque me da igual. Y este avanzo. Me da 3 de vida. ¿Vale? La recompensa de este es que me da 3 de vida. Así que subo de 5 a 8. Y ponemos otro, que me sale otro combate. Bueno, vale. Vale, es un combate normal. Vamos a acabar con este también. Lo mismo, igual que antes. Le pongo 1 más, que ya le vence. Lanzo los dados por lanzarlos, que me da igual el resultado. Y con esto le venzo. Avanzo 5 en el pozo. Pues venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Y repongo. Una trampa. Vale. Tipo 8. Si fallas, quita un progreso de cada reto en juego, incluyendo este. Vale, es de tipo azul. Voy a intentar la marioneta. Venga, voy a intentar la marioneta. Voy con 2 y +2 si intento un reto sin progreso en él, ¿vale? Así que voy con 4. Si pudiera darle uno más. Pero no tengo... Bueno, sí, puedo gastar este. Venga, voy a gastar este para tener un total de 5. Necesitaría 2 éxitos. ¿Vale? Tengo 3 éxitos contra este rojo, así es que de sobra. Y su recompensa es que avanzo 2. Pues bueno, avanzo otros 2. Y sale una nueva. Otra bestia. Vamos allá. Cualquier reto que haga daño te hace un daño adicional. Vale, este reto no hace daños. Bueno, ya no tengo cartas rojas, así que por eso no voy a ir. Voy a intentar ir a por el otro, que tiene cartas azules, pero está un poco difícil. A ver, esta me interesa. Scout de área. Antes de esta acción puedes descartar un reto que no estés intentando. Vale, pues me voy a quitar de este, que no me interesa, ¿vale? Se descarta en la pila de descartes. Y sale uno nuevo. Vale, estoy intentando hacer este. Así es que bueno, tenemos ese. Si fallas, un progreso. Me quita un progreso. Vale. Y lo único que puedes hacer es añadirle este +2. Vale, así que es 2 +2, 4. Y lanzo.
Vale, de tipo azul. Así es que tengo 3 éxitos. 4 más 3, 7. Por poco. Por poco, pero no. Así es que si fallas, quita un progreso de cualquier. De cada reto en juego, incluyendo este. Como no tenía todavía, yo intuyo que no se lo tengo que quitar, ¿vale? Así que eso lo voy a dejar. Pero bueno, tampoco nos importa mucho. La penalización es que se recupera una carta. Por desgracia sé qué carta es. No me gusta esa. Pero bueno. Seguimos. Vale, en mi siguiente turno, pues nada, esta se descarta. En mi siguiente turno lo que hago es añadirle uno porque estoy intentando este otra vez. Ya lo he cumplido, lanzo los dados por lanzarlos. Y nada más. Pues todos estos se van. Y avanzo 3. Avanzamos 3. 1, 2 y 3. Lo bueno es que ya me quita esa carta que no quería que saliera. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos combates aquí a cascoporro. ¿Qué pasa? Que no tengo cartas de combate. Así es que lo que voy a hacer es descartarme de estas y ganar una carta de exhausto. Vale. Rellena el tablero con una carta de reto menos. Esto no afecta al gauntlet final, que es en el enfrentamiento final. Vale. Lo voy a dejar por aquí, de recordatorio. Pero básicamente en vez de tener 4, cuando me descarte de una no la voy a rellenar porque máximo son 3. Y lo bueno que puedo hacer que robo 2 cartas aquí y estas las bajeo y añado 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Pues a ver, ¿qué cartas rojas tenemos? Porque esto se me está llenando de combates. Vale, antes de intentar un combate me quito uno. Está guay. Más 2 a intentar un puzzle. No tengo puzzles. Mira, la daga de Asa está aquí. Engaña al sistema. Antes de esta acción puedes mover cualquier progreso de cualquier carta al reto que estás intentando. Vale. Esta descarta cuando un buscador, que somos nosotros, sufre daño para prevenir hasta 2 daños. Entonces roba 2 cartas. Bueno, eso está bien. Esa yo creo que la voy a intentar. Y esta me da más 3 a las trampas. Pues vamos con una daga de Asa contra este. Y este lo voy a usar en algún momento, yo creo. Así que bueno, vamos con ese. Bueno, sea pelo. Venga, 2. Y ninguno. Pues son 2. ¿Qué pasa? Cualquier otro daño que haga daño, le añade uno daño adicional. Así que me hace 2 daños, ¿vale? Esta me vuelve a la mano. Y voy a gastar esta para prevenir hasta 2 daños. Y entonces robo una carta. Más. Si fallas un reto, ignora su penalidad. Está bien. Vale, así que no me hace daño. Y está ahí medio tocado. Voy a usar otra vez la daga de Asa que me va a volver. Por intentar un reto con... Le añado uno más. Así que solo necesito un éxito, que es lo que he sacado. 2 y un éxito 3. Llego hasta los 6, así es que este lo paso. Y avanzo en 2. Vale. Estos son enemigos, se supone, más o menos facilitos. Porque la recompensa no es muy para allá. Solo 2. Hola, una trampa de 13. Vale, esta vuelve a mi mano. Todos los otros retos tienen más 1 dificultad. Vale. O sea que me interesa ir a por él. Lo curioso de esto es que el premio son 7, pero no tiene penalización. Así es que bueno, supongo que es un sumidero de cartas que lanzar ahí. Vale, vamos con este seguro, porque me da más 2 a las trampas. Así es que voy con 2 y otras 2, 4. Y a ver, algo más que tenga por aquí. Nada, no, con esa me vale. Pues lanzo. Y tengo un éxito. 4 y 1, 5. Así que esto se queda así. Y esto se me descarta. Vamos a ver qué más puedo hacer. Contra este tengo un sneak attack, que son 2 más. ¿Y qué más le puedo hacer? Esto es para puzzles, nada. Engañar al sistema. Nada, voy a usar esa y después las blancas hasta que me lo acabe. A ver, dependemos mucho de los dados para que esto se acabe rápido. Por desgracia no me ha salido ni un éxito. Así que son 2, pues nada, 2 éxitos más. Va por 7, pues venga.
una amarilla, una blanca. Esta trampa está siendo más difícil de lo que me imaginaba. Tengo un éxito con mis 3. Voy 10, me quedan 3 para vencerle. Ah, no. Como es un... Perdón, como es... en el reto anterior tenía un éxito más y en este otro éxito más, ¿vale? Porque es que he gastado 3 cartas ya en este. Gasté esta, la primera, que no. Y en esta por la habilidad de mi personaje tenía que añadir 2 más. Así es que tiene 3, 6, 9, 12. Pues nada, con otra carta que me desgaste, que va a ser esta, pues automáticamente se añade esta. Puedo lanzar los dados, da igual. Esta se descarta. Y ya por fin consigo esto. Lo bueno, que tiene un buen premio. Son 7. Avanzamos 7. Así es que vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sale otro evento, el mismo evento que antes. No me gustan estos eventos, me gustaría quitármelos. Pero bueno, ahora tengo cartas para combatir. Vamos a intentar hacer este. Podemos ir con esta, que me da 3. Y antes de intentar un combate, avanzo 1. Y vamos a intentar un combate. Perfecto. 3 éxitos, que es justo lo que necesitaba. Así es que esta se descarta. Esta me da 2 avances. Y sale otra carta. ¡Ah! Me estaba olvidando de esto, que no puedo tener... O sea, esta carta no habría salido, ¿vale? No habría salido. Y se habría descartado por aquí. Así es que bueno, vamos a ponerla por aquí, descartada. Y recuperamos esta, ¿vale? Porque esta se habría descartado en el momento en que hubiera vencido a la que había aquí. Me había olvidado de eso, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir. Dreamfields, un obstáculo. Si fallas, adjúntalo a Vainglory. Malo. Malo, pero bueno, puedo seguir yendo por la marioneta. Más 2 a intentar un puzzle. Vale. Pues voy a usar la láser y con un más 2 de apoyo. Y vamos allá. Casi. Tengo 2 éxitos. 2, 4, 6. ¿Vale? No le venzo. Así es que me hace 1 de daño. Baja de 8 a 7. Y estas se descartan, pero la asa de Dagar, como todavía no tengo la mano vacía, me vuelve. Lo cual quiere decir que le puedo volver a intentar atacar. Automáticamente le hago 1 de daño. Así que bueno, lanzaría los dados. Otro éxito más, que me da un poco igual. Y avanzo 2. Avanzo 2. 1 y 2. Y salgo una carta nueva. Vale, esta vuelve a mi mano. Hunting Cat. No tengo cartas para atacarle. Podría ir a por esta, pero no, tampoco tengo cartas. Lo que dice, cuando intentas cualquier otro reto, este reto primero te hace 1 de daño. Así que me interesa ir a por este. Lo primero que voy a hacer es descartarme las cartas que me quedan y sacar otra carta de exhausto, que es esta de consumido, que ya es la segunda de 3. Si saco 3, pierdo automáticamente, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Vale. Cojo robo 8. ¿Qué pasa? Sigo teniendo esta del jardín. Me puedo descartar de un exhausto, ¿vale? A ver, si tuviera de Survivor, esta también la puedo usar y descartarme del ese, ¿vale? Y así no me tengo que adjuntar. Así que seguramente vaya por esta. Pero bueno, primero tengo que ir a por el gato este. Tengo esta que me da, es un combate. Esta me da 3. Y este, después de esta acción, roba 2 cartas. Golpe de gracia, más 3 si está con un reto con al menos 2 de progreso en él. Antes de esta acción, añade 2 a cualquier reto. Eso me gusta. Vale. Ninguna mañana de combate. Después de esta acción, añade 1 a todas las trampas. Precisión, no lances este dado. Si lo haces, si completas el reto que estén intentando sin progreso de acceso, aumentas en 3. Vale, voy a jugar esta. 1 de 3.
1 de 3, más 2, 5. Vamos a ver si saco 2 éxitos. Madre mía, qué mala suerte. Ningún éxito. Así que se va a quedar ahí. Le hago 5. Y él me hace 2 de daño. Me baja de 7 a 5. Le quedan 2. Cualquiera me serviría. Ah, bueno. Esta me la descarto. Después de fallar un reto. Descártatelo, pero después de fallar un reto para descartarte de una de consumido. Digo, de exhausto, ¿vale? Así es que esta las vuelvo a barajar en la baraja, ¿vale? Y bueno, tengo un poquito más de tiempo. Vale, pues esa la puedo intentar otra vez. Tengo 5. Cualquiera que gaste. Antes de esta acción añade 2 progresos a cualquier reto. Vale, voy a usar esta para añadir 2 a este obstáculo. Automáticamente por mi personaje añado 1 más. Y nada, ya lanzo los dados por lanzar, pero con estos 2 ya los paso. 5, 6, 8. A ver, es que este me lo quito. Y avanzo en 3. 1, 2 y 3. Ya quedan poquitas cartas, ¿vale? Aquí. Estamos cerca. Combate contra un noble. Cuando otro reto verde entre en juego, se recupera una carta de estas. Bueno, me gustaría intentar esta, pero no tengo muchas cartas que me den. Bueno, esta por cierto se fue. Si jugara esta 2 más 1, 3 y esta me podrían dar 4 y ya tiene 2, son 6, necesitaría 2 éxitos. Puedo arriesgar. Voy a arriesgarme. Mucho riesgo, pero bueno. Mucho riesgo y no me ha salido bien. Ah, sí me ha salido bien porque ya tenía un éxito. Vale, por la habilidad de mi personaje tenía uno más. Me ha salido este éxito. Llevo 4. Necesito 4 más. 2, 3 y 4. Justo. Vale, pues lo consigo. Y el premio es que avanzo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Me quedo sin cartas. Quiere decir que, como tengo que reponer de aquí a aquí una carta y no que me quedan cartas, entramos en el combate final. Lo cual quiere decir que tenemos que descartar esta ya, que ya no nos vale, y damos la vuelta al boss. Y dice, Mar de Sueños. Si cuando la completas hay cualquier carta adjunta a Vainglory, descarta una de ellas y reseteas este reto. Es decir, por cada carta que hubiera adjuntado aquí, hubiera tenido que vencer a este boss tantas veces, ¿vale? Es decir, si hubiera adjuntado 2 cartas, pues lo tendría que haber vencido 3 veces. Como no le he adjuntado ninguna carta, solo le voy a tener que vencer una vez. Lo malo de estos bosses es que es de tipo negro, es decir, que no le puedo hacer daño con ninguna carta, menos, no sé, que cumpla estos retos antes. ¿Qué pasa? Estos retos son los retos Gauntlet, que se llama, y básicamente si consigo este reto, por ejemplo, lo que viene a decir es que el jefe se hace vulnerable a las cartas de tipo rojo. Lo mismo con la carta de tipo verde, y las cartas de tipo azul hay una que le hace vulnerable y la otra no, ¿vale? Así que bueno, voy a leer lo que dice cada una, ¿vale? Porque tiene sus cosas. Esta, la que no. Si fallas, descarta una carta aleatoria. Si la completas o descartas este reto, le das la vuelta. Si descartas un reto, sufres 2 de daño. Si completas o descartas este reto, le das la vuelta. Si tuvieras que colocar 5 o más progresos en Vainglory, en este, colócalos aquí en vez de, ¿vale? Esta es la que no le hace vulnerable, pero me impide que pueda ir a saco a por este, porque si hago 5 más, se me van aquí y al final, pues bueno, se me van aquí. Si lo completas o descartas este reto, le das la vuelta. Y si descartas un reto, sufres 1 de daño. Si lo completas o descartas este reto, le das la vuelta. Vale. Pues nada. Pues al final me queda esta que lo que voy a hacer es agotarme, ¿vale? Así que la descarto. Gano una carta nueva. Otro de consumido, ¿vale? Y ahora sí, robo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, todavía no he usado ni una vez la linterna, pero ahora esta es la que quiero yo, la de Survivor. Me va a permitir activar la linterna, bueno, cuando falle, ¿vale?
Así que bueno, eso la tengo aquí pendiente. A por cuál puedo ir. Tengo muchas verdes. Voy a por la verde. Vale, que solo son 9. Si descartas un reto, sufres 2 de daño. Esta más 3. Si uno con 2 progresos más. Bueno, son todas de tipo combate, ¿vale? Ya me interesa esta. Si fallas un combate, ignora la penalización. Así que voy con 2. Pues nada, como voy a ignorar la penalización, simplemente voy a intentar conseguir éxitos. Por cierto, este te quita una vida no solo cuando intentas un reto y fallas, sino que además tienes que sacar una oscuridad en el dado, ¿vale? De la oscuridad o de la luz. Entonces, bueno, tengo un éxito más 2, 3. Vale, le pongo 3. Me permite ignorar la penalización, pero ahora gasto la de Survivor. La descartas cuando fallas un reto para activar la linterna, ¿vale? Y esto de la linterna me va a venir bien porque después de esta acción puedes descartar hasta otros 2 retos, ¿vale? Es decir, que me puedo quitar, si esta la consigo, ¿vale? Voy a jugar esta, ¿vale? Esta, al ser la linterna, lo que hace es que cuando la gastas no se va al de lo que la descartes, sino que se va boca abajo a tu espacio de la linterna otra vez, ¿vale? Es que bueno, ese ya me da 5. 5 más 3 más 1, porque voy a volver a intentar este. 5 más 4 ya lo conseguiría automáticamente, ¿vale? Así que bueno, voy con ese solo. Lanzo los dados por lanzarlos. Y lo que hace después de esta acción, vale, pues esta se da la vuelta, voy a poder descartar de esas, ¿vale? Esta lo consigo vencer, que simplemente le doy la vuelta, ya se es vulnerable a verde, y puedo descartar otros 2 retos de estos. Voy a descartar de este porque es el que te hace daño si descartas cartas. Y me voy a quitar también de este, que es el que te prohíbe hacer más de 5 daños. Así es que ya tengo vía libre para vencer a este con cartas rojas y cartas verdes. Y este me da igual. Así que le voy a dejar ahí. Vamos a ver, ¿con qué le puedo hacer este mucho daño? Cartas rojas o verdes. Tengo que hacer cada ataque, tengo que decir de qué va. Venga, 2. Y con este 3. Lanzo los dados. Y lo que pasa... bueno, estoy atacando con el verde, ¿vale? Tengo un éxito, ¿vale? 2, 3, 4. Le hago 4 de daño. Como he sacado oscuridad, él me hace 1 de daño a mí. La penalización me la llevo porque he sacado oscuridad y no luz. Y ya está. Ya está ahí, ¿vale? Me descarto. ¿Qué pasa? Como vuelvo a atacarle, le doy 1 por habilidad de personaje. Y le voy a hacer el golpe de gracia. Que son 3, más 3 intentas un reto con al menos 2 de progresos en él. Tiene al menos 2 de progresos, o sea que esto ya va a 6. Y nada, es ataque verde. Le voy a añadir este. Voy a añadir 6, 7. Voy con 7. Y otro éxito más, 8. Vale, con esto le hago 8. 8 y él tiene 5. Pues justo, le hago 13, que superan los 12, y con esto pues termino venciendo a Vainglory, ¿vale? Porque le he superado el 13. Como no tiene cartas adjuntas, no tengo que resetearlo, así que con esto vencería a Vainglory y que se acabaría la partida. Así que nada, esta ha sido la partida. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el juego, si os ha molado o no, dejadme un like, suscribiros, todas esas cosas, y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!